es este. No sé por qué arrancó ahí. Ahí está. Ya más que nos comenten. ¿Sí la dejamos así, Lupita? O o tú me comentas. Yo digo que sí, que la presentación, la primera página que tenían, la dejen así para que se vea, ¿no? Y los presento a ustedes. Sí, Ok. uh-huh. Perfecto. Sí, gracias. Tú nos vas a indicar cuándo, Lupita. Sí, nada más déjame ver si se conecta, aunque sea la mitad o algo, porque nomás sabemos 3. Gracias. Va a ser un curso poco nutrido. No, sí. Bueno, normalmente así es cuando se empieza en los cursos, Uh-huh. en lo que te dicen sí o no o alguna cuestión, adelante. Sí, o sobre todo, ¿sabes? También por la hora, porque muchos se van a comer y como que están acostumbrados que empiezan a las 4, no 3:30. Pero lo quise hacer así porque después termina muy noche, porque a veces preguntas o respuestas o algo. Ok, perfecto. Sí, Sí, adelante. Hola, mi Alex. Hola, ¿qué tal? Hola, Lupita. Si quieres, empezamos con los currículos, ¿no? Para darle para adelante, ¿no? Ya bueno, que se muy vayan bien. integrando los demás. Perfecto. Para irle adelantando. Sí, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener este curso taller de declaración anual de personas morales 2021 con los expositores, el maestro en administración y contador público certificado César Ángel López Torres, el contador público certificado y maestro ¿en qué eres? En gestión administrativa. Perfecto. Ay, una disculpa, gracias. Maestro en gestión administrativa, Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana. Me permito leer un pequeño currículum de nuestro expositor. Edgar Alejandro Tenorio Pastrana, contador público egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Maestro en impuestos egresado de la Universidad de Anáhuac. Maestro en gestión administrativa con énfasis en impuestos egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Contador público certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC, y por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Distrito Federal. Certificado en la disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Socio director del despacho contable Tenorio y Asociados. Es catedrático de la Maestría de Contribuciones Fiscales en la Universidad Politécnica de Tulancingo, Hidalgo. Catedrático en la Maestría de Gestión Fiscal en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Coautor de 2 libros publicados internacionalmente. Expositor en temas fiscales en diversos foros a nivel nacional. Actualmente funge como vicepresidente de Relaciones Institucionales con organismos internacionales profesionales de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC. Es también representante nacional ante Prodecon por la misma Federación Nacional de Contadores. Es síndico del contribuyente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional en Hidalgo, AC. Ha ocupado diversos cargos públicos en la administración municipal, tales como tesorero, secretario de Finanzas, secretario de Contraloría municipal, entre otros. A continuación me permito leer el currículum del doctor César Ángel César Ángel López Torres. César Ángel López Torres, contador público egresado. Ay, me permiten un segundo, es que creo que no sé si no se pueden conectar algunos de mis. Adelante. Adelante.
Hay una disculpa. No, está bien, no hay problema. Gracias. Si no, yo leyendo el currículum y no entran mis asociados, ¿no? El doctor César Ángel López Torres, contador público egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Administración y Finanzas, egresado de la Universidad La Salle, maestro en Auditoría, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, contador público certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC, por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Distrito Federal, certificado en la disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, certificado como Microsoft Office Specialist por la propia empresa Microsoft, socio director de la firma Contadores y Auditores Docentes por más de 20 años a nivel licenciatura y maestría, coautor de 5 libros publicados internacionalmente. Actualmente, coordinador de la maestría en contribuciones fiscales en la Universidad Politécnica de Tulancingo, conferencista y expositor de diversos cursos a nivel nacional. Les damos un fuerte aplauso de bienvenida. Pues muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy y pues darnos este curso. Gracias y adelante. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de optimizar el tiempo. El tema es muy amplio y queremos comentarles que nuestra intención pues es compartirles básicamente un poquito de lo que es una herramienta de trabajo, un archivo que les va a facilitar los cálculos para esa declaración anual, que hoy por hoy se ha convertido en un dolor de cabeza, esa herramienta del SAT y esas, pues, trabas con las que nos encontramos cuando estamos llenando la declaración. Porque no solamente el tener el conocimiento en la ley, hoy por hoy es suficiente. También pasa toda una serie de documentos que tenemos que tener para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, sí es importante, se les entregó por ahí para que vayan compartiéndoles 2 archivos, uno que es esta presentación y otro archivo que es el archivo guía, que es un archivo guía en limpio, es una hoja en Excel que ahorita el doctor César les va a hacer favor nos va a hacer el favor de comentar qué contiene y qué tan complicada, dónde sí puedo capturar, dónde no debo capturar, porque realmente es importante tener esos conocimientos. Y obviamente lo que vamos a explicar son cosas muy básicas, todas las reglas 2021, porque es nuestro ejercicio que vamos a declarar y que pues estoy seguro que muchos ya lo tienen, simplemente ya tienen el concepto de esto, es un repaso, es una opción de que ustedes tengan esta herramienta. ¿Ok? Entonces, doctor, si quieres comentar algo al respecto, vamos modificando. Bien, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. La verdad es que nos da mucho gusto, mucha emoción poder compartir con ustedes este taller, el cual quiero hacer la mención que el archivo original pues es propiedad y autoría del maestro Humberto Martínez Barrón, quien ya tiene algunos años que nos ha conferido la confianza para que nosotros le diéramos continuidad en la actualización y en la impartición de este curso. Ya tenemos bastantes años dando este archivo. Creemos que este año va a ser de los últimos en los que vamos a ocupar ese tipo de archivo guía, debido a los cambios fiscales que entraron en vigor ahorita en 2022, donde la gran mayoría de las personas morales pasan al nuevo régimen simplificado de confianza de manera obligatoria. Algunas tendrán que seguir utilizando este mismo, entonces para el año que viene, pues estaremos viendo la manera cómo podamos tener este tipo de capacitación. No sé, ya me pondré de acuerdo con el maestro Alex para saber si lo damos por separado, a ver cómo le hacemos, pero la idea es de que ustedes tengan, además de que nosotros podamos compartir un poquito los criterios que nosotros tenemos y algunos tips precisamente en la declaración anual, la idea es que contemos con papeles de trabajo que cumplan precisamente con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación.
específicamente en el apartado de contabilidad electrónica, donde nos dice que los papeles de trabajo forman parte integrante de la contabilidad. Entonces, la idea de este taller va a ser lo siguiente: vamos a ir viendo el archivo guía, vamos a ir viendo en la primera parte iremos viendo cómo se presenta la declaración anual, porque déjenme decirles que el maestro Alex siempre me deja al final, y luego al final en 5 minutos quiere que explique todo lo de la declaración anual, y entonces esta vez vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a dar los pormenores de la declaración anual, algunos tips, algunos comentarios, y después nos iremos viendo el llenado del archivo guía, hoja por hoja, donde aparte de ver cómo se va llenando, cómo se va alimentando, pues vamos a ir tocando algunos elementos fiscales para que tengan el sustento de cómo salen las diferentes cifras que conforman nuestra declaración y nuestros propios papeles de trabajo. Me parece que van a grabar, bueno, está grabando la sesión, me parece que solo se va a grabar al principio y al final, exactamente. No todo el desarrollo. Entonces sí les vamos a pedir que si tienen alguna duda, pues lo hagan saber en el momento para que podamos hacerlo de manera inmediata, resolver pues la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan. Ahí el maestro Alex está muy abierto a contestar todas las preguntas. Yo nada más vengo contratado a darle el inicio, entonces así será. Y bueno, pues vamos a dar inicio porque la verdad es que es un tema bastante amplio. Entonces, pues yo creo que vamos a iniciar, Alex. Entonces, vamos a iniciar con su material. Primero vamos a iniciar en la página 88. En la página 88 del material vamos a ver algunos datos con respecto a la declaración anual. Y miren, desde el 2019, el SAT comenzó a establecer aplicaciones informáticas cada vez más robustas en materia de fiscalización. Cada vez nos van poniendo ya plataformas donde viene precargada mucha de la información que nosotros ya tenemos. Cada año le han hecho algunos cambios. El año pasado tuvimos el principal cambio, que fue la nueva plataforma de las declaraciones anuales, que como todos lo pudimos constatar, estaba lleno de muchos errores, lleno de muchos problemas. Inclusive, en la actualidad, tenemos muchos problemas para presentar declaraciones mensuales, las cuales sirven para alimentar precisamente la declaración anual. Por ahí cuando comenzó a salir esto, el año pasado, en el 2020, perdón, el gobierno federal, dentro de sus propuestas de reformas fiscales, hacía mucho énfasis en que para 2021 y 2022 no iba a haber incrementos de impuestos. Y quizás pudiéramos ver que el impuesto no ha incrementado. Las tasas siguen siendo las mismas, los impuestos siguen siendo los mismos. Pero ¿qué es lo que está pasando? De acuerdo con las reformas fiscales que comenzaron a entrar ya en vigor con esta administración, pues podemos ver que se conjuga, por ejemplo, lo que es una pandemia. Una pandemia que, válgase la redundancia, pues está a nivel mundial, si no nos llamaría pandemia. Una pandemia que hizo que la mayoría de los países, o casi todos, pues tuviéramos que aplicar una modalidad diferente de trabajar. Muchas de las empresas tuvieron que cerrar durante muchos meses. Por ejemplo, aquí en México, todas las actividades que se consideraban como no esenciales. Y aparte, el gobierno les decía, vas a cerrar, pero no puedes despedir a tus trabajadores. Entonces, el empresario, pues, comenzó a tener problemas de liquidez porque no vendía y aparte tenía que seguir pagando los salarios de sus trabajadores. A través de algunos convenios se pudo pagar menos, algunos pagaron exactamente el mismo salario, pero las empresas no tuvieron un incremento de impuestos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que con estos problemas, pues, no tienen la liquidez necesaria para poder pagar ni siquiera sus impuestos. Aunado a eso, se da un auge precisamente en la economía a través de plataformas digitales. Muchos de los jóvenes, muchas de las empresas, empresarios, personas físicas, morales, jovencitos, comenzaron a hacer negocios a través de Internet. Muchos a través de plataformas digitales, como todos conocemos, Mercado Libre, no sé, Airbnb, y muchas de ellas, lo que es el Uber Eats, etcétera,
Y entonces el SAT, en lugar de ampliarles este beneficio de poder hacer transacciones de manera electrónica, pues les comienza a poner un nuevo régimen. Y en ese nuevo régimen, pues tienen retenciones de impuesto bastante altas. Inclusive, hay casos en los que me retienen el 100% del IVA, o por lo menos el 50% del IVA. No hubo un incremento de impuestos, pero también el impuesto o las formas de contribuir fueron muy especiales, muy diferentes. Nos eliminaron la compensación universal, un derecho que teníamos de tener un saldo a favor y poder utilizarlo para pagar otras contribuciones. Se elimina, lo cual afecta nuevamente lo que es la liquidez de las empresas. En materia de devolución de saldos de impuestos, de devolución de saldos a favor, podemos ver cómo el SAT nos ha puesto muchas trabas. Inclusive nos ha tocado ver personas físicas, asalariados, que no tienen más que su crédito de Infonavit y no les devuelven el saldo a favor. Les piden y les piden y les piden información y bueno, una batalla entre los contribuyentes y el SAT. Aunado a eso, viene algo muy interesante. Diferencias y errores en las declaraciones. Y voy a citar aquí un ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita que queremos presentar pagos provisionales de enero, no nos considera, si ya entraron a los pagos provisionales de personas morales, no nos reconoce las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El SAT dice que no las puede considerar precisamente porque no se ha presentado la declaración anual. Pero una cosa es el tiempo que yo tengo para presentar una declaración anual y otra cosa muy diferente es que yo ya conozca los resultados fiscales y yo sepa si en este momento puedo o no tener una pérdida fiscal de este ejercicio o de ejercicios anteriores que puedo seguir amortizando. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Pues tienen que buscar la manera de acomodar sus cifras para que esto pueda darse. Y entonces eso nos lleva a que podamos cometer errores en las declaraciones. Y lo que es peor, que estos errores nos van a repercutir en la declaración anual. Porque el SAT, a través de reglas misceláneas, como las veremos un poquito más adelante, el SAT nos dice que las declaraciones ya van a venir prellenadas, con muchos datos que ya no se pueden ni siquiera mover. Y vuelvo a poner otro ejemplo. Si ustedes quieren entrar ahorita a presentar un pago provisional de régimen simplificado de confianza de personas físicas, por ejemplo, resulta que ya viene precargado lo que son el IVA acreditable. Recuerden que en Recico para personas físicas no aplican deducciones, pero sí aplican esas deducciones para efectos del acreditamiento del IVA. Bueno, si ustedes entran al aplicativo, se van a llevar la sorpresa de que solamente vienen precargados aquellos CFDIs que tengan el uso de gastos en general o adquisición de mercancías y que tengan la forma de pago bancarizada. Es decir, tarjeta, cheque o transferencia electrónica. ¿Y qué pasa con los gastos que yo tengo menores a 2,000 pesos y que pagué en efectivo? Pues simplemente el SAT dice, esos no entran, no es una deducción, no cumples con los requisitos y por lo tanto no puedes acreditar el IVA. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que moverle ahí en la declaración a ver cómo le podemos mover para que la declaración me permita tener un impuesto correcto. Vemos entonces que el SAT, sin meterme a polémica ni nada de eso, y luego el maestro Alex defiende mucho al SAT, entonces no me quiero pelear con el maestro Alex hoy, estamos viendo que el SAT está utilizando medidas recaudatorias bastante agresivas y todas ellas fuera de la ley, o muchas de ellas fuera de la ley. Entonces, eso nos lleva a que nosotros como contadores, conozco algunos contadores que le van moviendo y dicen, bueno, no me deja meter las pérdidas, entonces lo voy a meter como una deducción autorizada. Y finalmente mi impuesto va a quedar pagado correcto, pero los conceptos que integran la propia declaración viene mal. Cuando hagamos la declaración anual, obviamente la declaración anual va a jalar esa información y va a estar mal la declaración anual. Y me dice el SAT, no te preocupes, si necesitas hacer algún cambio en tu declaración anual, regrésate a tu declaración provisional, presenta complementaria, espérate que se actualice mi sistema y entonces sí vas a poder presentar tus declaraciones. Todo esto lo estamos viviendo en carne propia el día de hoy. Tan fue así que el SAT amplió el plazo
wow, yo siempre digo, el SAT, muy buena gente, nos amplió el plazo del día 17 al día 21 para presentar los primeros pagos provisionales. Pero bueno, que se cumplen hoy, por cierto. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer como tips para poder presentar nuestra declaración anual? Estamos muy a tiempo ahorita, estamos a 21 de febrero, la declaración la vamos a presentar a más tardar el 31 de marzo, pero si nos esperamos hasta el final para entrar al aplicativo y comenzar a ver lo que tiene la declaración, nos podemos llevar sorpresas desagradables. Oye, no me considera la PTU. Oye, no me considera pagos provisionales. Oye, César, no me considera... ¿Mande? ¿Perdón, alguien comentó algo? Perdón, no. Sí, yo, se estaba cortando un poco el audio, pero ya. Ok. Voy a hacerlo también con señas por si se pierde el audio. Es que luego recuerden que el internet no tiene palabra, entonces de repente nos puede llegar a bajar un poquito, pero bueno, vamos a tratar de explicar lo que viene en las diapositivas. Entonces son 4 tips los que nosotros podemos mencionarles que deben de cuidar desde ahorita para poder presentar correctamente su declaración anual correspondiente al ejercicio de 2021. El primero consiste en una conciliación entre los ingresos que nosotros tenemos en pagos provisionales contra la declaración anual. Hasta el año pasado, bueno, pues teníamos los ingresos, nosotros los íbamos declarando en cada uno, en el portal del SAT, en el sistema de declaraciones y pagos. Algunos ya venían precargados, algunos los pudimos ir modificando. A partir del 2022, ya esa cantidad va a ser muy difícil que se corrija. Hasta hace más o menos una semana, no se le podía mover nada, ni a los ingresos, ni a las deducciones, por ejemplo, en el caso de personas morales del reciclo. El SAT se da cuenta y en los últimos 5 o 7 días más o menos ya comenzó a liberar un poquito algunas partes de la declaración para que se vayan amarrando. Pero es importante que nosotros vayamos conciliando los ingresos que yo tengo declarados en mi declaración provisional contra lo que voy a declarar precisamente en la declaración anual. Esto porque, les repito, el SAT va a considerar los ingresos nominales. Recuerden que la declaración anual inicia en el cálculo del impuesto sobre la renta con la determinación de los ingresos acumulables. Y me dice que los ingresos acumulables, pues ahora sí que se van a acumular en efectivo, bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Y me menciona también el ajuste anual por inflación, que es la disminución real de las deudas. También me dice la propia ley el momento en que voy a acumular los ingresos, tratándose de enajenación, prestación de servicios, arrendamiento y la exportación. Bien. Entonces, si yo hago mal un pago provisional y en la declaración anual lo quiero corregir, que eso hacían muchos contadores antes, no te preocupes, déjalo y en el anual corregimos. Bueno, actualmente no se puede. Los pagos, los ingresos nominales ya vienen precargados precisamente de la declaración mensual que fuimos presentando. Si no nos coinciden, no podemos modificar la anual, tendremos que regresarnos a los pagos provisionales, corregirlos. Ahí nos puede dar 2 características. Una es que nos dé un impuesto a cargo y se paga, que yo digo que eso es lo menos peor. Lo peor es cuando tenemos un pago de lo indebido. Porque antes, cuando teníamos, híjole, pagué de más, pues no te preocupes, eso que tú pagaste de más, súmaselo a tus provisionales y ahí se va arrastrando en los siguientes meses y al final lo recuperas en la anual. Aquí ya no se puede eso, ya que si nos da un pago de lo indebido, el pago de lo indebido no está sujeto a acreditamiento ni compensación. Está sujeto solamente a una devolución, a compensación sí, perdón, pero en acreditamiento no. Por lo tanto, tendríamos un pago que yo hice de más que tiene que ser sujeto a devolución. Y si el anual me da un impuesto a cargo, tal vez lo tenga que pagar o hacer todo el trámite de la compensación. Por otro lado, es importante que hagamos otra conciliación, que consiste en verificar los CFDIs de nóminas que tenemos contra los registros contables. También todo el CFDI de nómina ya lo va a traer la declaración precargada de manera automática. Y de la misma manera, no puedo modificar esos datos.
De tal suerte, por ejemplo, que si yo tengo una nómina en algún mes donde dio impuesto retenido y dicho impuesto no lo he pagado al SAT, el SAT esa nómina no me la va a considerar dentro de las deducciones autorizadas. Y entonces voy a tener ahí un problema muy grande, porque al no considerarlo como una deducción, en mi declaración anual me puede originar un saldo a pagar, un saldo a cargo, o un saldo a favor más pequeñito. En ambos casos, me va a perjudicar porque el coeficiente de utilidad, me voy a la última figura de aquí, el coeficiente de utilidad lo va a determinar de manera incorrecta y me va a precargar ese coeficiente de utilidad a partir del mes de marzo del año siguiente. Entonces, si se dan cuenta, todo es una bolita que se va alimentando de todo lo que el SAT tiene. Para el SAT, ahorita su principal logro en materia de recaudación es el CFDI. Con el CFDI está haciendo toda la fiscalización. En su momento nosotros creíamos, no, ¿cómo el SAT va a tener la posibilidad de todo eso? Créanme que tienen la posibilidad para eso y más. Inclusive cuando llegamos a escuchar que la página del SAT se cae, no es que se caiga, no es de que no tengan la infraestructura. Por supuesto que la tienen. Lo que pasa que muchos lo hacen, yo siento que lo hacen a propósito para que el contribuyente pues pague. Híjole, no me dejó meter las pérdidas. Bueno, no importa, paga mientras y ya después vemos cómo lo recuperamos. Entonces son tintes muy recaudatorias. Y bueno, lo que decía yo, las pérdidas fiscales de crisis anteriores, hay que ir entrando ya desde ahorita al aplicativo del SAT para verificar, perdón, que ya me esté considerando las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Muchas veces no lo hemos declarado correctamente y por consiguiente no las va a considerar mi declaración. Entonces ya hay que irnos metiendo precisamente al aplicativo para que sepamos qué es lo que va a pasar. Y entonces, analizando cada uno de estos tips, si empezamos con la conciliación de ingresos de pagos provisionales y declaración anual, podemos ver este ejemplo, si le bajamos, Alex. Vean cómo tengo aquí diferentes características. Tengo aquí todas las declaraciones de pago provisional que se presentaron durante el año. Si ustedes ven ahí, tengo algunas que están presentadas con pago en cero. Puede ser que ahí sí me dio impuesto a pagar, pero a través de una compensación o a través de acreditamientos, en este caso del subsidio para el empleo, pues no se desembolsó ningún efectivo. Queda como presentada con pago en cero. O también, en el caso de febrero, una declaración presentada, pero que ya está pagado el impuesto de la renta. Pero también puedo tener otra que diga presentada, pero no pagada. Ya presentaste esta declaración, este pago provisional, ya le dijiste al SAT cuánto tienes que pagar, pero no lo has pagado. Entonces en el estatus nos va a aparecer que está presentada, pero no está pagada. O como en el caso de diciembre, ni siquiera has presentado la declaración. Y entonces fíjense cómo de un total de ingresos que tenemos ahí, Alex, de un total de ingresos, regresamos por favor, maestro. De un total de ingresos de 24,307,000 pesos que yo tenía de enero a noviembre, de entrada, no me considera el ingreso de diciembre y no lo puedo capturar. De esos 24 millones, solamente me considera para efectos de la declaración anual 6 millones de pesos, que son los que tienen el estatus de presentada, pagada en cero o presentada y pagada. Todas las que dicen presentada no pagada o no presentada, simplemente el aplicativo no me los va a considerar. Y aquí nosotros podríamos decir, pues qué padre, pues el SAT no quiere que le presente mis ingresos. No, sí quiere. Lo que quiere es que te regreses a cada uno de los meses y cumplas con tus obligaciones de manera voluntaria. ¿No lo quieres hacer? Tus declaraciones provisionales vienen mal, tu declaración anual viene mal, las demás declaraciones vendrán mal y tal vez estemos encendiendo muchos foquitos rojos que llamen la atención para una posible fiscalización. En materia de los CFDIs de nómina, les decía yo que puede haber CFDIs con errores o con retenciones no pagadas. En ambos casos, el SAT no me los va a considerar dentro de la declaración anual y nos dan cada año un plazo para que dichas nóminas puedan ser corregidas. A más tardar, nos dan algunas fechas
En este caso, nos dice aquí que tenemos como plazo el 28 de febrero para corregir los FDIs que por la versión o por el contenido tengan errores u omisiones y se puedan presentar hasta el 28 de febrero. Aquí algunos fiscalistas sostienen que una cosa es que las hayas presentado y las hayas presentado mal, y otra cosa es que no las hayas presentado. Porque hay gente que dice, yo no las he presentado y tengo hasta el 28 de febrero. Las puedes presentar y seguramente la declaración te lo va a considerar, pero aquí tendríamos que irnos ya a los efectos de deducibilidad para saber si efectivamente en su origen estas nóminas son deducibles o no, si cumplen con los requisitos para su deducción. Y también, bueno, si nos vamos un poquito más abajo, Alex, vamos a encontrar en la siguiente diapositiva el ejemplo de cómo el SAT, al igual que en pagos provisionales, me va a decir aquí cuánto estoy pagando de nómina. Y vean cómo aquí ya tenemos de enero a diciembre, el SAT ya sabe cuánto estuvimos timbrando de la nómina. En este caso se timbraron 1,138,000 pesos, de los cuales me va dividiendo entre los ingresos grabados para el trabajador y los ingresos exentos. Al SAT le interesa saber los ingresos, parte de esa nómina que pagamos, cuyos ingresos son exentos para el trabajador, tienen una parte deducible, una parte no deducible. Por eso le interesa esta información de la nómina exenta. También nos dice, ahí Alex, tantito, no Alex, tantito para, no Alex, gracias. Entonces también nos da el impuesto retenido. Y vean cómo este impuesto retenido solamente, bueno, ya nos dice ahí cuánto retuviste y cuánto enteraste. Y nos va dando en cada mes unas diferencias. Hay algunos casos, como en el mes de octubre y de noviembre, que podemos ver que la diferencia de un mes se compensa con la del mes siguiente. Puede ser que yo timbré en un mes, pero la nómina la fui pagando al mes siguiente. Ahí no hay tanto problema. Pero hay otras donde nos puede dar diferencia de impuesto y entonces el SAT puede llegar a requerirnos esas diferencias porque no se han pagado o porque se pagaron fuera de tiempo. E igual que como los ingresos nominales, solamente me va a considerar como posible deducción solamente aquellas declaraciones donde el impuesto retenido ya esté cubierto ante el SAT, ya sea con pago en cero o pagado. ¿Qué efectos puede tener que una nómina no sea deducible? Pues para empezar, un gasto importante que no va a ser deducible como es la nómina completita, o que no la voy a poder deducir. También los gastos inherentes a dicha nómina, como son el Seguro Social, el Infonavit, el SAR, impuestos sobre nóminas, si siguen la suerte del principal. Si el principal no lo puedo deducir, el accesorio tampoco. También si pagamos subsidio para el empleo, pues vamos a ver que ya no me va a dar la opción de que yo pueda acreditar dicho subsidio para el empleo. Por lo tanto, si yo pagué algunas declaraciones provisionales con subsidio para el empleo, pero no cumplí con los requisitos de haber pagado los impuestos retenidos de los trabajadores que sí tenían impuesto a cargo, puede ser que el subsidio para el empleo tampoco me permitan acreditarlo. Entonces, si se dan cuenta, es todo un relajito el que podemos tener ahí. Se puede considerar que la declaración informativa múltiple no está presentada y por lo tanto me pueden imponer sanciones. Y pues obviamente nuestro ajuste anual por salarios puede estar calculado de manera incorrecta. Bien, aquí en esta regla podemos ver que nos dice que los pagos provisionales de las personas morales del régimen general de ley ya van a venir precargadas con la información de los CFDIs de las personas morales. Hasta el año pasado, recuerden que había una disposición que nos decía que no importaba si nos equivocábamos en el uso del CFDI, por ejemplo. No pasa nada. Sigue siendo deducible y su IVA sigue siendo acreditable. A partir de este año ya no existe y entonces ahora le tenemos que dar mucho énfasis, mucha importancia a lo que se refiere al llenado correcto de los CFDIs, ya que ellos no van a ser los que de manera automatizada, si cumplen con estos requisitos formales que nos da el SAT, es una posible deducción. También, si ya entraron a las declaraciones de personas morales para este año,
se van a dar cuenta de que uno de los requisitos que me dan ahora es firmar la declaración o presentarla con firma electrónica avanzada. Entonces, también las firmas electrónicas van a cobrar mucha importancia, mucha relevancia para 2022 en adelante. El SAT, les decía yo, el gobierno nos prometió que no iba a incrementar los impuestos, pero los que ya tiene los está haciendo cada vez más complicados para poder contribuir. ¿Cómo tengo que hacer la declaración? Pues las mensuales me dice que lo tengo que hacer a través del sistema de declaraciones y pagos. Viene reglamentado desde ley y lo aterrizan a la miscelánea fiscal para que tenga la fuerza de ley. Nos dice que van a estar ya prellenada la declaración anual. Hace rato hablábamos de los provisionales. También ya va a estar prellenada la declaración anual con todos los pagos provisionales, como se los mencioné hace rato, así como los CFDI de nómina que haya emitido a los trabajadores. Quiero decirles que este año, 2021, que se presenta en 2022, tiene una nueva característica, que también tratándose de honorarios pagados a personas físicas, ya va a venir precargado, siempre y cuando se hayan enterado sus retenciones correspondientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas empresas dejan de pagar las retenciones y ya después se ponen al corriente. Ahorita, si no lo han pagado, entonces tienen el problema de que no se los va a considerar dentro de declaración anual. Ese es un cambio que tenemos para este año. Y dice ahí, me leyeron la mente, dice, deben haber pagado las retenciones. El maestro Alex, si se dan cuenta, escribe bonito hasta en la computadora. Bueno, ahí, quién sabe cómo le hizo. Es una envidia que yo le tengo porque cada vez que escribe algo, caray, le sale bien padre su letra. Yo, mi letra está horrible. Yo hasta en Word me sale fea, imagínense. Escribo en Arial y me sale en Windows. Y el maestro Alex, vean cómo está escribiendo ahí. Y se lee bastante bien. Un día nos vas a dar una clase de caligrafía, maestro. Por favor, que me hacen, no, honorarios, aprovechando honorarios y arrendamiento. O renta, si quieres poner. Perfecto. Este es un cambio que tiene la declaración anual del 2021. Seguimos, por favor, maestro. También, desde el año pasado, ya tenemos que en la declaración anual debe de establecerse ahí si la empresa está o no obligada a presentar los esquemas reportables. Recordemos que por ahí, hasta el año pasado, antes de la declaración anual, por ahí de febrero, si no me recuerdo, Alex, nos decía que todos por ejemplo, las empresas prácticamente tenían la obligación de relevar esquemas reportables. Pero tenían, por ejemplo, diferencias entre lo contable y lo fiscal. Y decíamos, caray, pues yo puedo tener un resultado contable de utilidad y fiscalmente una pérdida. Pues ya ese, así como dice la ley textual, ya es un esquema reportable. Afortunadamente, un poquito antes de que se presentara la declaración anual, salió una regla donde nos decía que siempre y cuando el beneficio fuera superior, si no mal recuerdo, a 100 millones de pesos. Algo sí, así, si no mal recuerdo. 100 millones. Bien, entonces, si nosotros en la empresa tenemos algún esquema reportable o tenemos la obligación, en la declaración anual lo tengo que manifestar y tengo que poner el número, el folio que me dé precisamente el SAT por haber cumplido con esa obligación de los esquemas reportables. Es todo lo de esa parte, ¿verdad, Alex? Es correcto. Bien, entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario, queja o amenaza. Bien, parece que no. Creo que nos vamos a ir rápido. Dice Alex, yo sí tengo una duda. Así vamos a estar, ¿no, Alex? A ver, sí. Maestro, explícame esto, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, miren, antes de empezar con el llenado de la declaración, me gustaría explicar, Alex, si te parece bien, el uso del archivo.
¿Ok? Entonces, voy si me dejas compartir pantalla. Claro. Gracias. Ya nada más, por favor, alguien dígame si pueden ver ahí mi Excel, que es donde viene el archivo guía de la declaración. Bien, miren, este archivo guía, quiero aclarar que precisamente se trata de una ayuda, de un apoyo, que contiene algunos criterios que en conjunto hemos adoptado, tanto en primer lugar el maestro Humberto Martínez Barrón, el maestro Alex Tenorio y su servidor, y que ha ido nutriéndose a lo largo de los años, porque de repente como que nos llega una idea nueva y decimos, oye, yo creo que este criterio que estuve ocupando hasta hace un año, yo creo que ahora lo tenemos que modificar, porque ya le seguí estudiando y creo que estamos ahora en este sentido. Entonces, este archivo va a contener mucho de lo que nosotros hemos considerado que debe de hacerse, pero no lo que está ahí quiere decir que sea a fuerzas como ustedes lo tienen que hacer. Por ejemplo, vamos a encontrar una parte donde vamos a encontrar salarios grabados y salarios exentos. Todo el mundo nos puede decir, o mucha gente nos puede decir, estás loco, contador, no existen los salarios exentos. Todos los salarios son grabados, ¿de acuerdo? Y esa es la postura que tenemos el maestro Alex y yo. Pero también nos falta aquel contador que dice, no, contadores están mal. El salario mínimo, como no tiene retención, que por cierto, hagan sus cálculos con las nuevas salarios mínimos y nos vamos a encontrar que posiblemente ya tienen retenciones. Y aquí la pregunta es, ¿les retengo o no les retengo? Pero bueno, son cuestiones fiscales. Entonces, hay contadores que dicen, no, es que el salario mínimo está exento. No me voy a poner a discutir contigo, contador. Si tú crees que está exento, ponlo como exento. ¿Sale? Yo creo que todo es grabado, pero muchos de los renglones que tenemos en el archivo van a estar abiertos para que ustedes puedan llenarlos de acuerdo a los criterios que ustedes tengan. Esto nada más es una ayuda, es una especie de papeles de trabajo. Nosotros siempre recomendamos que ustedes, que cada quien ya tiene su propio papel de trabajo, utilicen este únicamente para corroborar que sus propios papeles de trabajo estén realizados de manera correcta, ¿sale? Bien, también el archivo está un poco protegido en algunas celdas, casi todo, a diferencia de años anteriores, casi todo está desprotegido para que hagan con él lo que ustedes quieran. Algunas celdas están protegidas porque si le cambio un dato, me cambia todo. Por ejemplo, el año. Si yo le cambio aquí el año, pues me va a desconfigurar todo el archivo y me puede ocasionar problemas en el cálculo de depreciaciones, por ejemplo. Entonces, este archivo es exclusivo para el año 2021. Esta celda no la puedo modificar. Algunas celdas que no pueda yo modificar van a estar bloqueadas, o algunas que nosotros sugerimos que no las vayan a modificar, las encontrarán con un color entre azulito y verde. Si se pueden modificar, nuestra sugerencia es no las modifiquen. ¿Vale? Por otro lado, este archivo guía, les recomiendo, guarden el archivo original y trabajen con copias para que si llegan a borrar alguna fórmula por alguna situación accidental, tengan el archivo guía de donde copiar otra vez la fórmula y llevársela a sus papeles de trabajo. Ahora bien, ¿cómo está integrado el archivo guía? Miren, en la parte de arriba vamos a poder poner el nombre de la empresa. Alejandro Tenorio. Y en automático, para no estar escribiendo Alejandro Tenorio en cada una de las celdas, ya en todas me va a ir apareciendo el nombre de mi empresa. De esta manera, ya voy a poder ir optimizando un poquito el tiempo en el llenado precisamente de mi declaración anual. Ahorita le dejamos la empresa ejemplo. Este archivo guía nos puede servir para empresas, para personas morales que precisamente están tributando en el título 2. Y recordemos que en materia del título 2, bueno, pues son muchos los contribuyentes que pudieran
estar en esta sección, como son sociedades mercantiles, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, vamos a ver cuáles cooperativas, una sociedad de nombre colectivo, ¿vale? Excepto las SAS, porque las SAS hasta el año pasado trabajaban con base en flujo de efectivo. Pero pueden ser empresas del sistema financiero, una asociación civil, una asociación en participación que también es parte de las personas morales. También pueden ser fideicomisos que tengan actividades empresariales, o también aquellos contratistas y asignatarios de hidrocarburos. En fin, nos va a servir para todos ellos. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Que algunas personas morales pueden dedicarse a la producción de bienes para su posterior venta, o puede ser una empresa comercializadora. ¿En qué cambia? En la determinación del costo de ventas. En una empresa comercial, pues solamente vamos a tener inventario inicial, compras netas e inventario final y se acabó. Mientras que en una empresa de producción vamos a tener los elementos del costo, que el maestro Alex se los va a explicar más adelante. Ya tiene que ver con materia prima, con producción en proceso, con productos terminados y demás información. Dependiendo del tipo de empresa que tengamos, vamos a elegir aquí si se trata de una empresa comercial o de servicios. Por ejemplo, si yo pongo aquí que es una empresa comercial o de servicios, en la parte de abajo me va a aparecer una pestaña que dice, oye, nada más necesitamos el inventario inicial, las compras y el inventario final. Pero si yo le digo que es una empresa de producción, me quita esa pestañita y me va a habilitar todas las pestañas relativas al costo de producción y costo de producción de lo vendido. ¿Vale? Bien. Después, en la segunda pestaña, tenemos un índice. Aquí va a venir el desglose de todas las cuentas, de todas las cédulas que nosotros vamos a trabajar en materia de la declaración anual. Por ejemplo, la deducción de inversiones. La vamos a encontrar en la cédula 10. O qué son los créditos para el ajuste anual por inflación, la vamos a encontrar en la cédula 5. O quiero saber cuál es la ganancia en la generación de terrenos, cédula 13. Basta con que yo me vaya aquí en el índice y en la parte izquierda, cuando yo ubique el mouse, si se dan cuenta, de repente me pone una manita. Esa manita me va a llevar precisamente a la cédula. Antes de capturar mi cédula, hasta arriba va a decir regresar al índice. Le doy clic ahí y me va a regresar nuevamente a esta parte para que no se pierdan en todo el cúmulo de cédulas que tenemos aquí, que estamos llegando a por lo menos 29 cédulas en materia de pagos de papeles de trabajo y otras tantas más en materia de la declaración anual. Otra manera que yo tengo para poder ir avanzando es en la parte inferior izquierda, tengo las flechas donde puedo ir avanzando todas las pestañas que conforman mi papel de trabajo. Ahí mismo, si le doy un clic con el botón derecho del mouse, me va a aparecer un desplegado de todas las cédulas que están. Y entonces, en lugar de irme al índice, me puedo ir aquí rápidamente, por ejemplo, a la CUFIN. Le doy clic ahí y me lleva a la cédula de la CUFIN. Nuevamente le doy clic con el botón derecho, me regresa a un índice, quiero irme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y me lleva ahí. Es como nosotros vamos a poder estar manejando lo que es el archivo guía y su navegación. Ahora bien, hay algunos cédulas que nosotros tenemos y que las ponemos precisamente como ejemplo. Voy a ir aquí a los créditos para ISR. ISR, 4 clientes, por ejemplo. Hay quienes ponen un solo renglón de clientes y ahí calculan su ajuste anual por inflación. Hay quienes lo separan. Hay quienes separan esta información debido a que algunos clientes pueden jugar para ajuste anual por inflación y algunos no. No todos, sino lo hacen de manera independiente. Deudores diversos, proveedores, acreedores, en fin. Bueno, ¿qué pasa si yo necesito incluir más renglones en cualquier hoja de esos papeles de trabajo? Puede ser en depreciaciones o deducción de inversiones, puede ser aquí en el ajuste anual por inflación o donde ustedes quieran.
lo que tienen que hacer es clicar en el número de renglón. Por ejemplo, aquí yo quiero otro cliente más, entonces me voy a ubicar en medio de estos clientes, donde sea, renglón 14, por ejemplo. Vean cómo al poner el mouse ahí, el mouse cambia, deja de ser una luz blanca y se convierte ahora en una flecha horizontal apuntada hacia la derecha. Si yo le doy un clic ahí, en ese momento selecciona todos los renglones, todo el renglón, perdón, de todas las columnas. Muchos de la información que tenemos está en columnas ocultas. Muchas fórmulas están ocultas por allí en la cédula para no hacer un papel de trabajo tan grande. Si yo quiero anexar uno de ellos, basta con que le dé clic con el botón derecho y le voy a dar a copiar. La celda se activa, toda la fila, todo el renglón se activa. Y ahí mismo le doy clic con el botón derecho y le voy a dar insertar celdas copiadas. Esto es importantísimo. Si yo le doy este procedimiento de copiar renglón completo e insertar celdas copiadas, me va a copiar exactamente todo el renglón, incluyendo todas las fórmulas ocultas que tenga el papel de trabajo. Y entonces aquí, si se dan cuenta, ya me actualizó mi papel de trabajo, me actualiza las sumas y me actualiza todo lo que yo voy necesitando. Maestro Alex, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estamos. Perfecto. Entonces, con respecto al archivo guía, estas serían las primeras indicaciones. Voy a dejar de compartir para que el maestro Alex, ya vi que ya me echó ojos de pistola porque ya me agarré aquí casi hora y media. Yo nada más venía contratado por media hora, Alex, pero mira, ya me explayé. No, yo, ¿qué más puedo decir? Puedes continuar, va todo tan bien que dije, no, pues ahorita de aquí somos. Bueno, pues una vez que ya comentó el doctor lo relativo a al archivo, al funcionamiento, vamos a platicar un poquito con relación a qué hace ese archivo. Una vez que ustedes tengan su archivo, ¿qué pueden encontrar? Primeramente, algo que es recomendable para todos, pues es ver en esta cédula donde van a transcribir prácticamente su información financiera. Y para ello, sí es importante comentarles en dónde tienen ustedes que ir enfocando pues, esos puntos importantes. Por ejemplo, si estamos hablando de la cuenta de bancos, muy importante checar con bancos qué cosa, las conciliaciones bancarias. En las conciliaciones bancarias, importante aquí, conciliaciones bancarias. Es importante. Si ya cuento con ellas, bueno, ya estamos un poquito más holgados en ese tema. Pero también hay otros temas que tendríamos que revisar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cuenta de funcionarios y empleados? Y comento esto porque antes de que empiecen a trabajar con el llenado de su declaración, echen un vistazo, ya sea a su balanza o a su balance general, ciertas cuentas. Otra cuenta que es importante, aparte de las conciliaciones, son cuentas por cobrar a funcionarios y a empleados. De esta cuenta de funcionarios y empleados se puede derivar algo importante. ¿Cuál? Checar si aquí están mezclados socios o accionistas. Estos socios o accionistas pueden tener como consecuencia que el fisco considere con ellos un dividendo ficto. Oye, es que le prestaste, recuerden, artículo 140 de la ley. Ese artículo me dice, oye, si le prestaste dinero a un socio o a un accionista, toma cuidado, ten cuidado de que haya sido como el préstamo como consecuencia normal de la operación. A lo mejor te lo pidió para efectos de realizar algún tipo de operaciones y es importante que lo tengamos documentado. Si nada más aparece como un préstamo al socio, porque en muchas ocasiones cuando estamos contabilizando, no nos percatamos que encontramos, entre otras cuestiones, cantidades
que no tuve cómo respaldar y por lo tanto se carga a deudores. Si ustedes cargan en su contabilidad a un deudor, socio o accionista, aguas, porque ahí viene el problema. Es preferible mejor decir que le presté al empleado, independientemente de eso, que aparezca el préstamo como si fuera un empleado y no a un socio o un accionista. En el tema de inventarios, es un tema que también tendríamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con los inventarios? Nada más es, aparte de que estén los inventarios físicos, ojo, hay que cuidar la valuación. Oye, es que, pues eso no lo hacemos, pues no. Nosotros desde nuestros despachos difícilmente nos vamos a poner a poder darle ese servicio al cliente. Pero sí podemos comentarle, oiga, tiene que tener su sistema de evaluación, que son la manera de cómo vamos a cerrar el inventario. Oye, es que es todo lo que quedó en mercancía, pero ¿a qué precio lo vas a evaluar? ¿A precios promedio? ¿Lo vas a evaluar a PEPS? ¿A qué precios? ¿Cómo lo vas a dejar calculado tu inventario? Por otro lado, tengan en cuenta que ustedes van a tener cantidades ahí para hacer depreciaciones dentro del activo no circulante. Vamos a cuidar esta parte. Y decimos, oye, pues todo esto obedece a que chequemos las cédulas de depreciación. Esas cédulas de depreciación, importante que las tengamos bien definidas, porque créanme que en su momento, si yo tengo activos y si al hacer mi cédula de depreciación no checo que lo que marqué en edificio cuadre con lo que tengo tanto en edificio como en la depreciación acumulada. Recuerden que estas son cantidades contables. Que la depreciación fiscal también juega un papel importante para la deducción, pero que también en lo contable tiene que ir debidamente conciliado. Otra parte importante que es necesario es los proveedores. Van a ver que hay cédulas que nos van a pedir que identifiquemos quiénes son estos proveedores. Aquí recomiendo que se identificar a proveedores, personas físicas. Hay que identificar a los proveedores, personas físicas, porque vamos a ver que si hay un proveedor, persona física, me dio mercancía, la metí al costo, lamentablemente el saldo final de ese costo no lo voy a poder deducir ni aún, o sea, ni dentro del costo. Y como ya lo configuré, dices, híjole, ¿y cómo lo saco? Pues va a ser un poquito complicado. ¿Ok? Importante lo relativo al capital. Aquí te pediría, doctor, que nos comentes un poquito, porque lo dices muy padre, esta parte del capital, del capital contable, el capital social. Aquí viene el importe pagado. Yo lo voy escribiendo. Es que se bloqueó aquí mi... Ok. Y de lo que yo dije, ¿se ha bloqueado? Si por ahí se llega a bloquear algo, te encargo, Lupita, te encargo, Alex, Memo, nos comenten, porque a veces no sabemos. Yo, a pesar de que aquí estoy viendo en dos dispositivos, a veces me quedo hablando solo y digo, nadie me contesta, qué raro, ya estás solo. Es cuando te das cuenta que estás solito, y esa es la diferencia entre un curso presencial y un curso por internet. Pero vean, hay también algunas ventajas. Bueno, comentaba yo que dentro de lo que tenemos en materia del capital, hay cosas importantes con relación a las aportaciones para futuros aumentos. Dentro de ello, estos futuros aumentos, que dicho sea de paso, de repente el fisco dice, la aportación para futuro aumento, me late que es un préstamo, que tú no quieres jugarlo para ajuste anual por inflación, porque ahorita lo vamos a ver,
que entre más debo dinero, puedo tener ganancia por la inflación, pero que, y lo dice textualmente, las aportaciones para futuros aumentos de capital, pues técnicamente es pasivo. ¿En qué casos, y aquí el maestro nos puede hacer algún comentario? Bien, gracias, Alex. Voy a estar así como que con el cuello de lado porque no me deja cambiarme de pantalla. Pero en primer lugar, tratándose del capital social, muchas veces nosotros decimos que lo que le da origen al capital social son precisamente el documento notarial, es decir, las actas. Había ocasiones en otros países, tal vez, aquí en México yo creo que no pasa, ¿verdad, Alex? No, no, no. Que llegaba un cliente y le decía al contador, oye, contador, fíjate que quiero concursar para una obra de gobierno, pero me piden un capital de 2 millones de pesos y resulta que yo nada más tengo 1,120,000 pesos en el capital. ¿Qué podemos hacer? Y entonces muchos contadores daban siempre la idea de que, pues hazte una asamblea de accionistas, una asamblea extraordinaria tal vez, donde tú acuerdas incrementar el capital en 2 millones de pesos y vas a tener un capital suscrito no pagado. Y lo que hacíamos nosotros como contadores era cargarle a accionistas una cuenta de deudores diversos, por ahí accionistas, con abono al capital social. Decimos, ya tengo un capital de 2 millones de pesos y está avalado por un acta de asamblea. Las normas de información financiera nos dicen que tratándose del capital social, solamente debe de estar el que esté suscrito y efectivamente pagado. Es decir, que si tenemos capital que no ha sido pagado, en ningún caso, y así lo dicen las normas de información financiera, en ningún caso forman parte del capital social ni de las cuentas por cobrar. Entonces, en ese aspecto, pues el capital social tiene que ir únicamente el importe pagado. Y en materia de las aportaciones para futuros aumentos de capital, tienen que ver si en el acta tiene que establecerse si dicha aportación para futuros aumentos tiene la característica de ser reembolsable o no. Si no dice, se considera, como bien dijo el maestro Alex, una cuenta por pagar. Y en el caso de las aportaciones que no haya manera de devolverlas solamente a través de emisión de acciones, irían dentro del capital contable. Pero en ambos casos, la ley del impuesto a la renta nos indica que las aportaciones para futuros aumentos de capital se consideran deudas para efectos del ajuste anual por inflación, lo cual nos va a originar que tengamos que hacer un pago del impuesto sobre la renta precisamente por tener una aportación, un dinero que no ha sido capitalizado. Y ahí el maestro Alex nos está haciendo el favor de poner el postulado de las normas de información financiera que se refieren al capital contable, que es el postulado C11, y está en los párrafos 42, 2, 3. Perfecto, gracias, maestro. Doctor. No, es igual. No es igual. Lo comento inclusive dentro de su currículum, no lo anoté porque yo quería comentarlo con mucho orgullo. Me siento muy protegido a mi amigo y actualmente ya un doctor, César, y que cuesta pues mucho trabajo. Yo estoy también en los trabajos del doctorado y son muchos retos, muchas cosas por pasar. Pero bueno, él ya lo brincó, él me animó a estudiar el mío, ya estamos en ello, llevamos una tercera parte del doctorado con muchos trabajos y tareas y que a veces tengo que apoyarme en él porque, oye, ¿y cómo le hiciste aquí? Pues investigando, ¿no? Estudio. Pero muchas gracias. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar con relación al tema de lo que es esta primera lámina. Importante que antes de que empiecen a vaciar, a transcribir información, pues estén muy acorde estos datos. Bien. Ahora, respecto Alex, a esto, si me permites sí, compartir claro. tantito mi pantalla.
Ah, claro que sí. Perdón. A ver si ahora sí me deja de este lado. Ahora sí. Bien, con respecto al archivo guía, que es lo que estaba viendo el maestro Alex, ahí ven en la hoja de Excel, ¿verdad? Sí. Bien, con respecto al archivo guía, esta cédula que es el balance general es, creo que la única que ustedes tienen que llenar de manera manual. Si ustedes llenan aquí su balance general, en automático se los va a pasar directamente a lo que es la cédula que corresponde a la declaración anual. Nosotros no lo hacemos de manera automatizada porque cada empresa tiene cuentas diferentes, tiene características, criterios contables diferentes a los nuestros. Entonces, esta cédula es de las poquitas que ustedes van a tener que poder llenar de manera manual. Ahora, cuando en la parte final, nosotros vamos a tener una cédula que se llama configuración, que es donde viene ya mi declaración anual. Cuando nosotros entramos a la declaración anual, nos va primero a preguntar nuestra configuración. A ver, ¿qué vas a presentar? ¿El impuesto a la renta de personas morales o el impuesto a la renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes? El ejercicio, que va a ser 2021, un tipo de declaración que puede ser normal o complementaria. Y algo importante, cuando nosotros comenzamos a llenar nuestra declaración, nos va a guardar esa declaración. Yo les sugiero que cuando entren a llenar su declaración anual, terminen dicha declaración. Si no la terminan y después quieren continuar, es probable que la versión de la declaración haya cambiado y entonces haya partes que les estén faltando. Entonces yo les sugiero terminarlas, diría el maestro Humberto Martínez, en una sola sentada. Ya que tenemos la configuración, bueno, nos vamos a ir a la administración de la declaración y nos va a pedir dos cosas: el impuesto sobre la renta y los estados financieros. Por ejemplo, esta declaración, este archivo, lo hice por ahí del 9, o lo hicimos por ahí del 9 o 10 de febrero, la última actualización que le hicimos. Y nos dice ahí que ya está precargado con los pagos provisionales y el entero de retenciones con fecha al 7 de febrero. Y los CFDIs con fecha 3 de febrero. Entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo, acuérdense que la página del SAT de repente se satura o algo le pasa, y entonces no hay que esperarnos hasta el final, porque para que esto se actualice, tienen que pasar ciertos días. Después vamos a ir a lo que es el impuesto sobre la renta de las personas morales. En la declaración nos va a pedir 5 apartados, lo que son los ingresos, las deducciones, la determinación del impuesto, el pago y algunos datos adicionales. En automático nos va a comenzar a pedir lo que son los ingresos nominales. Esos ingresos nominales nos dice que ya está precargado con los saldos que tuvimos precisamente en los pagos provisionales. Y entonces ahí el SAT detecta y me dice, oye, tú tienes 7 millones de pesos declarados como ingreso nominal en cada uno de tus pagos provisionales. Ya nada más, por favor, detállame estos 7 millones de qué son. Y me va a dar un listado. Me va a decir, puedes tener anticipo de clientes del ejercicio, ganancia cambiaria, enajenación de acciones, enajenación de terrenos y activo fijo, intereses a favor, etcétera, etcétera. Las ventas o servicios nacionales y extranjeros están en la parte de abajo. Y entonces, esta información que les decía yo aquí, que ya nos captura de manera automática, nos va a poner un listado de cuáles son las declaraciones de pago provisional que está considerando para poder efectuar el prellenado de la declaración anual. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer esa conciliación y checar en papeles de trabajo que nuestros ingresos nominales coincidan con los ingresos nominales de los pagos provisionales. El segundo apartado corresponde al ajuste anual por inflación. En el ajuste anual por inflación solamente está muy fácil. Solamente nos va a pedir que apuntemos el saldo promedio de los créditos y de las deudas. Si el ejercicio corresponde a un ejercicio de 12 meses, le vamos a poner ahí, o si el ejercicio corresponde a menos de 12 meses. Si le ponemos que es a menos de 12 meses, nos va a pedir un
inicio de operaciones, para que calcule de manera automática el factor de ajuste anual, que para el año 2021 estamos hablando que hubo una inflación, según el INEGI, del 7.35%, y en automático me va a considerar, si los créditos son mayores, me va a generar un ajuste anual por inflación deducible, y caso contrario, si las deudas son mayores, me generará un ajuste anual por inflación acumulable. Después nos vamos a ir a las deducciones autorizadas. Aquí va primero los sueldos y salarios y después van los gastos. Ya no quise moverle mucho al archivo guía porque me desconfigura muchas cosas. Nada más les puse aquí la... Tenemos que capturar cuáles son los gastos, los sueldos, las deducciones de la nómina, inversiones, el costo de ventas, en su caso, el ajuste anual por inflación deducible. Y entonces, vean cómo aquí tenemos anticipos de rendimientos de sociedades civiles y cooperativas y los viáticos y gastos de viaje. Estos los ponemos de manera separada de los demás gastos. Y los nuevos conceptos que les decía yo que vienen en la declaración anual son estos, que son el concepto de honorarios pagados a personas físicas y el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. ¿De dónde lo toma el SAT? Lo puede tomar de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Viene precargado y solo considera lo que efectivamente hayan pagado en materia de retenciones, honorarios a personas físicas y arrendamiento a personas físicas. Y bueno, ya nos va a desglosar adquisición de bienes de importación, asistencia técnica, combustibles y lubricantes. Recuerden que para el 2022 hay nuevos requisitos en materia de deducción de combustibles, como es el identificar el número de registro que tenga la estación de servicios, las devoluciones sobre venta, intereses, etcétera, etcétera. Entonces, antes teníamos lo que era el uso goce de personas físicas, lo quitan de ahí, quitan los honorarios y vienen por separado. Posteriormente nos va a dar un desglose de las nóminas, como lo vimos hace rato, donde ya nos va a decir cuánto pagué del total de nómina, cuánto hubo de impuesto retenido, cuánto se enteró, cuántos trabajadores tienen. Todo esto, queridos colegas, tiene mucho que ver con los convenios de colaboración. Por ejemplo, en el caso de algunos estados, se paga el impuesto sobre nóminas con base al número de trabajadores que tengan. No les extrañe que el SAT en esos convenios de colaboración le esté avisando a los gobiernos locales cuántos trabajadores estamos reportando en materia de nóminas. Y de esa manera puedan fiscalizar de manera más rápida si estamos cumpliendo o no en materia de el impuesto sobre nóminas, por ejemplo. Aquí nos va a pedir el total de salarios, cuánto está exento de esos salarios. Tengo que escoger qué factor de deducción para los ingresos exentos, que lo vamos a ver más adelante con el maestro Alex, cuánto puedo hacer deducible de los ingresos exentos, si el 53% o el 47%. Y listo, me va nuevamente a decir a detalle cuál es la nómina que me va a considerar para efectos de la declaración anual. Solamente aquellas cuyas retenciones estén pagadas, ya sea con acreditamientos, compensaciones o subsidios, así como las que se hayan pagado con dinero. Tengo que desglosar cuánto de esto voy a deducir a través del costo de ventas, que tiene una característica. Recuerden que las personas morales del título 2 deducen el costo de ventas. Puede ser que yo hice producción y no vendí nada, tengo mi mercancía en el almacén, pues por consiguiente la nómina que yo pagué en esa producción también va a quedar en el almacén y no va a ser deducible. Después tengo que desglosar en el siguiente apartado cuánto de esa nómina estoy pagando en materia de seguridad social, cuánto de Infonavit, cuánto de SAR, cuánto de jubilaciones, cuánto de las cuotas de los patrones al IMSS, etcétera, etcétera. Solamente es desglosar los gastos que ya tenemos en este apartado. Después viene la deducción de inversiones. El año pasado, en la deducción de inversiones, mal llamada depreciación fiscal, el año pasado le incluyeron estos tres conceptos: inversiones en infraestructura de almacenamientos y transporte, explotación de yacimientos de petróleo o gas natural, y exploración, recuperación,
secundaria mejorada y el mantenimiento no capitalizable. Bueno, todo esto que metieron el año pasado, para este año lo quitan, ya no existen este tipo de inversiones de manera desglosada, y en su lugar ponen conceptos relativos a la construcción de ferrocarriles. Entonces, si ustedes tuvieran alguna empresa que tiene aquello de ferrocarriles, pues ahí lo pueden meter. Y separamos en activos fijos, cargos diferidos, erogaciones en periodos preoperativos y los gastos diferidos. Esta cédula que está aquí se va a llenar en automático de la cédula que nosotros vamos a determinar en papeles de trabajo relativas al cálculo de la deducción de inversiones. Después ya nos va a pedir del costo de producción y costo de producción de lo vendido. Vamos a determinar si es un tipo de costos histórico o por determinado. El maestro Alex lo explicará más adelante. Aquí dice un método de evaluación de inventarios. Fiscalmente así le llaman. De acuerdo con las normas de información financiera, no se llaman métodos de evaluación de inventarios, se llaman fórmulas de asignación de costos, y el sistema de costos utilizado, que únicamente permite el costeo absorbente. Vamos a desglosar nuestro costo de lo vendido con inventarios iniciales, compras e inventarios finales, su mano de obra que la va a jalar de manera directa de la otra cédula, y listo. Con eso vamos a poder determinar nuestro costo de ventas. Después, en la declaración nos va a pedir la determinación del impuesto. Ya que llenamos el rubro de ingresos, nos va a poner cuánto es de ingreso acumulable, que recordamos que son los nominales más el ajuste anual por inflación acumulable. Nos va a determinar cuánto de las deducciones que yo tengo las puedo hacer deducibles. Por consiguiente, me va a dar una utilidad fiscal antes de PTU. Recuerden que tenemos el derecho de disminuir la PTU pagada en el ejercicio. Y esa la puedo aplicar desde pagos provisionales, desde el mes de mayo a diciembre, en la proporción que representen de los meses completos, de ahí de cada uno de los meses de mayo hasta diciembre. En automático, si lo hicimos así, si ocupamos esa PTU en pagos provisionales, el sistema, el aplicativo va a jalar aquí la cantidad. Y si no lo hicimos, aquí no pasa nada. Podemos anotar, la parte que no hemos aplicado de la PTU para poder disminuirla de la utilidad fiscal. Luego tenemos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Es importante decirles que el aplicativo del SAT da mucha lata en las pérdidas fiscales. Si nosotros ponemos una pérdida fiscal y el SAT no detecta una declaración anual de la cual tenga su origen, no nos deja ponerla. Si la tenemos ya previamente declarada, la vamos a poder jalar en automático y el programa va a calcular su actualización. Pero repito, no siempre lo hace. Nos ha tocado casos en los que tengo que presentar una declaración complementaria, por ejemplo, del 2019, para que el SAT me reconozca esa pérdida y ya la pueda jalar aquí de manera automática. Si tenemos estímulos, aquí los podemos registrar y me va a restar los pagos provisionales que hice con anterioridad, siempre y cuando estén efectivamente pagados. ¿Qué pasa si yo no hice los pagos provisionales? Al momento de hacer mi declaración anual, voy a tener que pagar todo el impuesto aquí o no voy a poder presentar mi declaración anual, dejándome con errores en dicha declaración. Ya que tengo mi impuesto a cargo, me va a preguntar si tengo algunas compensaciones, algún subsidio para el empleo y determino la cantidad a pagar. En automático me va a calcular el coeficiente de utilidad que voy a utilizar para el ejercicio siguiente. Aquí también los papeles de trabajo lo calculan en automático. Nos pregunta si vamos a calcular la PTU con base en el ejercicio que estamos haciendo y nos genera lo que es la PTU del propio ejercicio. Vamos a anotarle dos cuentas importantes, que es la cuenta de capital de aportación y lo que es la CUFIN. Son datos fiscales que el maestro Alex y yo siempre hemos dicho que esto debe de coincidir con algo importante, que es la contabilidad electrónica. Recordemos, en contabilidad electrónica tengo algunas cuentas de orden donde tengo que mencionar cuál es el importe de mi cuenta de capital de aportación y el importe de la CUFIN. No nos extrañe, porque hasta hace muchos años no lo poníamos y no pasaba nada. No les extrañe que si de repente quieren hacer una reducción de capital o el pago de dividendos
y no lo tenemos perfectamente declarado en esas declaraciones y en nuestra contabilidad electrónica, no nos vayan a querer considerar estos conceptos para efectos de determinar los impuestos a cargo. Y como les dije al principio, si contamos con algún esquema reportable, aquí le decimos que sí y vamos a agregar el folio que nos dé en materia de esquemas reportables. Vamos a llenar el estado de resultados. Este formatito es el mismo de hace 2 años, no cambió el formatito, no cambió el contenido, nada más cambian los colorcitos, un poquito el acomodo, pero es básicamente el mismo. Entonces, en este estado de resultados, lo que yo tengo que hacer es que si tengo alguna operación con parte relacionada, la voy a apuntar aquí, por ejemplo, aquí voy a apuntar 1 millón de pesos, y en automático lo va a descontar de las partes no relacionadas. Eso es para que tengamos un papel de trabajo si quisiéramos, pues, acorde a nuestra declaración. En automático, este archivo guía me llena ya todo el importe de mi estado de resultados. Me hace mi balance general, pero les repito que solamente si lo llenamos previamente en la cédula, en la única cédula que ustedes tendrían que llenar en materia de papeles de trabajo. Finalmente, nos pide la conciliación contable fiscal, que también ya viene precargada con base en la información que tengamos en el propio archivo guía. Estas cantidades, si alguien quisiera cambiarlas, las puede hacer sin ningún problema. Antes la teníamos muy cerrado, hoy no, hoy alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Yo sí voy a hacer deducible el costo de lo vendido fiscal, de lo que le pagué, de lo que no le pagué a las personas físicas, adelante. Aquí puedes cambiarle las cantidades sin ningún problema, desde aquí o desde los propios papeles de trabajo. Y finalmente el archivo guía culmina con lo que es la tabla de índices de precios al consumidor desde el año 73 y ya actualizado hasta el año 2021. De igual manera, contiene una tablita del tipo de cambio de moneda extranjera, de dólares a pesos, igual de todo el año, que estos nos van a servir para calcular el ajuste anual por inflación. Maestro Alex. Bien, yo dije ahorita, con mucho gusto lo dejamos que continúe un buen rato más. Eso te va a costar horas extras, Alex. Sí, de plano. Bueno, y dentro de los primeros temas que vamos a tratar es precisamente las cédulas que tienen que ver con el ajuste, bueno, primero estado de resultados contable, que es una cédula que está prácticamente automatizada. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos en primer término que en esa cédula, pues prácticamente vienen información que se cruza de otras cédulas. Por ejemplo, si habláramos del costo de producción, pues esta viene de la cédula 15. Esta de aquí. Si habláramos de los gastos generales, esta viene de la cédula 20. Siempre comento, y algo que me decía el doctor César, yo siempre comento que son de gratis cuando vienen todas verdes, porque son cédulas que se calculan automáticamente después de alimentar ciertos datos. Aquí esto pues ya viene cruzado. Aquí, por ejemplo, esta otra viene de lo que viene siendo los productos financieros y los gastos financieros vienen de 2 cédulas. Esta es la cédula 4, esta es la cédula 7, y es un estado de resultados común y corriente. A mis ventas le quito sus devoluciones y rebajas, llego a mis ventas netas, le quito el costo, llego a una utilidad bruta. Gastos de operación, que no tengo mayor problema, y obviamente cédulas automatizadas que nos van a dar, por ejemplo, aquí el dato de
la ganancia en venta de terrenos, la cédula número 14, que se va a automatizar, y ahí es donde vamos a encontrar prácticamente los cálculos, ¿ok? En pérdidas o ganancias por ventas de activos como estas de aquí, vienen en la cédula 13. Pero, no obstante, que es la cédula número 1, como ustedes lo pueden ver, esa cédula técnicamente se va a terminar o se va a calcular al final. ¿Por qué? Por una simple razón. Con esa empezamos y con esa cerramos. Para que yo pueda, o para que se pueda terminar esta cédula, voy a necesitar una información. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? Y eso viene en la cédula número 24. Oigan, ¿y cuánto es la PTU? Bueno, esto lo vamos a encontrar en la cédula 28. Entonces, no obstante que el estado de resultados es una cédula, la número 1, esta cédula, con toda la información que vamos a cargar, va a ser prácticamente la última. Y es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando. El estado de resultados sale al final y este resultado que tenemos aquí es el mismo que obviamente todos sabemos pasa directamente estos 63,895 pasa a su balance general, ¿ok? Esto es lo que nosotros siempre hay que tener muy en cuenta. Creo que eso no tiene mayor problema, todos lo sabemos y lo ubicamos. Bueno, vamos a hablar, hay muchas cédulas que hablan del ajuste anual por inflación, pero que pues es, digamos, uno de los temas que más a veces llegan a complicarnos y que es importante generalizar. Mire, dentro de lo que quiero platicar de esto, es técnicamente el ajuste. Cuando nosotros estamos platicando sobre todo del ajuste anual por inflación, vamos a recordar que obviamente hay créditos y hay deudas. Cuando decían créditos, yo pensaba que era el crédito que me daban y las deudas eran pues lo que me debían, pero no. Los créditos son lo que nosotros tenemos en créditos. Se ubica principalmente en el activo, mientras que las deudas están en el pasivo. De tal suerte que si hablamos de créditos, en el activo, uno más representativo son los clientes. Si habláramos de deudas, en el pasivo vamos a encontrar prácticamente a los proveedores, a los acreedores, etcétera. Ellos serían nuestro parámetro para las deudas. Estaríamos hablando de los proveedores, por ejemplo. Si habláramos también, decíamos, si habláramos de créditos, son créditos los otorgados. Y son deudas que tenemos. ¿Ok? Y obviamente, cuando estamos hablando de que si tengo deudas, que si otorgo créditos, que si los créditos vienen en mi activo, como el caso de mis clientes, que si mis deudas vienen del pasivo, como el caso de mis proveedores y acreedores, obviamente hablan de que si estoy del lado de créditos, está más cargado los créditos, voy a obtener una pérdida. Y si estoy más cargado del lado del pasivo, voy a obtener una utilidad o ganancia. Si es una pérdida, la pérdida se deduce. Y si es una ganancia, la ganancia se acumula. Eso todos lo tenemos muy presente. Y obviamente, ¿qué es lo que nos va a juzgar? Muy brevemente comentarles. Corría el año, híjole, 1986. 1986, año que tengo muy presente porque
En esa época, técnicamente yo terminaba mi carrera, mi licenciatura, a mis 22 años, imaginen ustedes, terminar una licenciatura y que en 1987 surge una de las mayores reformas a la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, existía lo que era base vieja o base tradicional y la base nueva. ¿Qué hacía el fisco? Decía, mira, tú me vas a pagar el impuesto de la siguiente manera. De tus ingresos, tú tenías tus ventas. Oye, yo tengo mi venta, yo vendí 1,000,000 de pesos y ese 1,000,000 de pesos, ¿qué crees? Le restas tus deducciones. Oye, es que esa mercancía, pues yo me costó 900,000 pesos y por lo tanto, esto me iba a generar una utilidad. Y era mi utilidad de 100. ¿Pero qué creen? Con los 900,000 pesos de la mercancía que me había costado, que había yo cobrado para ganarme 100, resulta que me la pagaban en 3 meses. Entonces, yo aquí, en enero, yo vendía 1,000,000 de pesos, pero me lo iban a pagar por ahí de marzo. Hasta marzo me pagaban mi 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos que yo gustosamente cobraba, pensaba que iba yo a tener una utilidad. ¿Cuánto? Pues yo pensaba que mi utilidad iban a ser 100. Pero esa mercancía que tenía un costo de 900, cuando yo iba en marzo a querer comprar, me decían, ¿qué crees? Pues ya no, realmente ya no cuesta 900, ni siquiera a mí, y ahora vale 1,020. Y digo, ¿cómo? Pues es tanta inflación la que se daba en aquellos años que la persona financieramente había tenido una pérdida, porque su venta fue de 1,000. Pero ahora, su nuevo costo de recuperación, el costo era de 1,020. No solamente no había ganado, sino que había tenido una pérdida financiera. Y me dicen, oye, el fisco no piensa igual. El fisco piensa que ganó 100 y le vas a pagar impuestos por esos 100. En aquellos ayeres, el fisco se conformaba con un 42%. Imagínense que esto era el impuesto sobre la renta en el año de 1986. Estos son los antecedentes. Bajo esta mecánica, decían, oye, ¿y cómo le vas a hacer? Pues fíjate que toda esa pérdida que tuvimos, pues me va a generar un gran problema. ¿Cuál? El que al tener la pérdida, pues técnicamente vas a poder deducir. Y dice, ciertamente alguien ganó y alguien perdió, pero dice el fisco, yo no. Aquellas personas a las que les otorgaron créditos, dices, ok, pues yo tengo clientes. Tú que tienes clientes, tú perdiste, porque cuando te pagaron dinero devaluado. Y obviamente, vamos con la contraparte. La contraparte que compró a crédito, que quedó a deber a un proveedor, esa persona ganó. Porque sin moverse, simplemente comprar, tener la mercancía, la almaceno, yo no invertí nada, pero de repente hay inflación, se va al doble, y yo gané sin haber invertido un peso. Aunque Pitágoras diría, no, pues es que no ganaste porque es lo mismo, no, espérame. Adquisitivamente yo gané, financieramente tengo una ganancia. De ahí que todo lo que tenga que ver con créditos lo asociamos a pérdida. Y todo lo que yo tenga con deudas lo vamos a asociar a una
ganancia. Es muy importante que lo tengamos precisado así. Hay cuentas que no van a poder jugar para estos conceptos. ¿Por qué? Porque simple y sencillo. El fisco dice, oye, no necesariamente puedes ganar o perder. Fíjense, lo comentaba hace un momento. Si el saldo promedio anual de créditos, dice el artículo 44, es más chico, como en este caso, que las deudas, pues obviamente esa diferencia te va a dar un ajuste anual por inflación, porque las deudas, platicando como lo comentamos hace un ratito, las deudas me va a dar una ganancia acumulable. ¿Y qué pasa con los créditos? Los créditos me podrían dar una pérdida deducible. Esto es lo que podría yo obtener con uno y con otro. Ganancia y pérdida. Me dicen, oye, espérate, si en este ejemplo, en la práctica que ustedes tienen, en el material práctico que tienen, es de que la persona, en el caso de la empresa, los clientes, lo que yo di de crédito, el promedio anual llega a 2.451.000 pesos. Mientras que las deudas, lo que yo debo, son 3.302.000 pesos, dándome una diferencia de 850.000 pesos. Y me dice la disposición, oye, vas a tener que hacer un pago de impuestos. Oye, ¿qué pagos? Cuando el saldo promedio, que ahorita vamos a platicar en las siguientes cédulas, cómo calcular el saldo promedio de créditos y cómo calcular el saldo promedio de deudas, vamos a ver lo siguiente. Me dice, mira, el saldo promedio anual de créditos, cuando lo compares contra tu saldo promedio anual de deudas, si las deudas son mayores, obviamente vas a tener una ganancia acumulable. Ajuste por inflación acumulable. Pero ¿cómo lo calculo? Los promedios ahorita lo ven. La diferencia se tiene que multiplicar por un factor. Este factor nos lo dice que es el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio entre el último mes del ejercicio inmediato anterior menos la unidad. Recuerden que es un factor de ajuste. Y me da 0.0735 que multiplicado por los 850.000, esto por esto, voy a obtener un ajuste anual por inflación de 62.501 pesos. Vean, en aquellos años se nos hacía increíble decir que iba yo a acumular una cantidad que existía en la imaginación del legislador. Y nos demostraron que no, que si bien es cierto, no existe en un número plasmado como recibí dinero, dice, pero sí lo recibiste, y sí te generó una ganancia por efectos de inflación. Ahora, ¿qué pasaría? Y hago la pregunta si alguien quiere participar, y si no, con mucho gusto lo comento. ¿Qué pasaría si yo inicié operaciones durante el 2021? Si yo inicio operaciones durante el 2021, ¿cómo calculo mi factor de ajuste anual? Que ese sería lo que sería la inquietud para efectos de ese caso. ¿Alguien me quiere comentar? Arriba es el último mes del ejercicio. ¿Ok? Y abajo vamos a ocupar el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior al primer mes del ejercicio. Son comentarios que son importantes señalar. ¿Por qué? Porque
la fórmula es diciembre entre diciembre, pero si yo me di de alta en mayo, pues no podría ser diciembre entre diciembre. Sería diciembre del 2021 entre mes inmediato anterior al inicio de actividades, que fue mayo, pues tendría que ser abril. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en consideración. Eso es importante que tengan el dato como tal. Bueno. Alejandro, es algo parecido cuando hacemos nosotros también la actualización de los activos fijos, ¿no? Que también no, si lo compramos a mitad de año, no podemos hacerlo tenemos que hacerlo como a la mitad de cuando lo adquirimos. Es correcto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Sí, muy bien. Para la depreciación. Sí, muy bien, Lupita. Sí, gracias. Gracias. Obviamente aquí me faltó menos la unidad. Menos la unidad. Pero sí, muy, muy importante que tengan eso. Ahora, hay cédulas, esta que está totalmente automatizada, les digo que es una cédula de gratis. Ojalá, ustedes ya tienen, insisto, el material, pero importante que nada más lo vayan conceptualizando y por el número de cédula. Esta cédula 3, que es determinar el promedio anual. Ya ven que dijo, saldo promedio anual de créditos, saldo promedio anual de deudas. Pero los créditos, ¿cómo se va a calcular? Bueno, no sé de dónde voy a sacar los créditos, pero yo puedo tener créditos en pesos y créditos en moneda extranjera. Y puedo tener clientes en moneda nacional, clientes en moneda extranjera. Y el fisco como que se quedó con dos equipos. Todo lo que es con sistema financiero y todo lo que no es sistema financiero. En 1986, y no recuerdo hasta qué fecha vivió esta disposición, existía el componente inflacionario, artículo 7b de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese componente inflacionario le daba un tratamiento diferente a los créditos con sistema financiero y a los créditos con los demás. Y decía, no, pues es que tienen que sacar el saldo promedio diario entre el número de días del mes. Mientras que los demás era saldo inicial más saldo final entre 2. Hoy vamos a ver que es muy diferente porque solamente me pide saldos finales. Es una gran ventaja. Y me pide clientes, deudores, funcionarios y empleados, impuestos, pero todos estos promedios van a ir arrastrados de una cédula. Lo importante de esta cédula es que una vez que ya tengo los promedios de todos, lo que hace la cédula es sacar la sumatoria de enero, febrero, marzo, abril, a llegar a diciembre, y ese importe lo va a dividir entre número de meses del ejercicio. ¿Ok? Número de meses del ejercicio. Dos cosas importantes en esta cédula, que obviamente, bueno, la vamos a ver aquí, porque alguien podría tener la siguiente inquietud. Este es número de meses del ejercicio, porque alguien podría decir, oiga, contador, ¿y qué pasaría si yo solamente hubiera tenido, voy aquí a rayar, al fin yo puedo rayar y borrar, que mi saldo de bancos, no hubiera yo tenido saldos ni de clientes todo el mes de marzo, en mayo tampoco, en septiembre tampoco, y en diciembre tampoco. Bueno, diciembre sí, porque es un mes muy controvertido. Pero bueno, en mi ejemplo, estos meses no tuve movimientos, no tuve saldos. ¿Entre cuánto debo de dividir? Entre 12. 12 meses, sin importar si tuve o no esos meses activos o no, que haya tenido saldos o no. ¿En qué casos no voy a dividir entre 12? Cuando se trate de ejercicios irregulares, ¿ok? Y anoto, en ejercicios irregulares puede haber menos
de 12 meses. ¿Ok? Bueno, quito mis rayas. Para que importante que es entre el número de meses del ejercicio. Pero ahora sí, vamos a ver cómo calculamos. Nos vamos con cuentas del sistema financiero, luego nos vamos con las otras cuentas y con eso completaríamos prácticamente estos datos. Puedo tener yo una cuenta en pesos y lo único que me va a pedir es el saldo al final del mes. Los comentarios respecto de esta cuenta, ¿cuáles serían? Dicen, oye, no se te olvide que tú tienes que encontrarme esta información, ¿ok? Si este es el promedio con el sistema y decimos, ¿de qué me está hablando aquí? Esta cédula, la número 14, te está hablando de promedio de bancos con sistema financiero. Entonces, ya lo dice la cédula, nada más para que la tengan en el radar. Este es promedio de créditos con el sistema financiero. Este del sistema financiero obedece a algunas cuestiones. Por ejemplo, voy a tomar el saldo de la cuenta de bancos, ¿ok? La pregunta sería, ¿cuál es la fuente de información? Muchos dirían, pues de tu estado de cuentas, papá. No tomen sus estados de cuenta y tomen el último día. No, es más, desapunto. No tomar el dato del estado de cuentas bancarios. Debe ser el de contabilidad. Quizás todo esto ya lo tengan bastante comentado. Pero sí es importante el manejar aquí esa información. Oye, no tomes el del estado de cuentas bancario, toma el de contabilidad. Y aquí, obviamente, es el saldo al final del mes. Saldo al final del mes. Saldo al final del mes. ¿Ok? Ahora, puede ser que yo tenga una cantidad en inversiones en títulos de crédito, el sistema financiero. Me sobra un poquito de liquidez en mi empresa y ese dinero no lo quiero tener en la cuenta improductiva, en la cuenta de cheques. Lo mando a una cuenta de inversión. Y esa cuenta de inversión me va a generar intereses. Intereses que me los van depositando en mi cuenta de inversión. Se van de alguna manera ahí capitalizando. Me dice la disposición y me dice el 44, ¿ok? ¿Sabes qué? No debes incluir el saldo, no se incluirán en el saldo final de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. Por eso es que en la cédula, si a mí me dieron intereses en esa cuenta, es muy importante que tengamos el cuidado de disminuirlos, restarlos de la cuenta para que no me genere algún problema, ¿ok? Entonces, estos se deben de restar. Maestro Alex. ¿Sí? Siempre y cuando estén contabilizados. Claro, sí. Ahí vale la pena mencionar que muchas veces tenemos en el estado de cuenta
Para que no quede partida en conciliación, le cargamos al banco y abono a intereses cobrados. Si en el saldo ya están incluidos los intereses del mes, estén cobrados o no, entonces sí lo restamos. Pero si no están los intereses del mes y lo que estoy registrando es el interés del mes pasado que me pagan ahorita, esos no se restan. Solamente los intereses devengados del mes, siempre y cuando estén registrados. Ok. Los devengados, muy bien. Sí, porque efectivamente, los que ya me pagaron, que ya entraron ahí, esos ya forman parte de ese patrimonio, llamémoslo así. Pero el interés devengado realmente no es un interés que podamos, que todavía no percibimos, pero ya se devengó. Recuerden que el devengado es el que se consume por el simple transcurso del tiempo. Entonces, si es un interés devengado, es el que ya se consumió por el simple transcurso del tiempo. Gracias, Doc. Bueno, ahora, vámonos con la parte, espero que con esto quede bien claro lo que son los intereses respecto de los intereses, respecto de las cuentas del sistema financiero. Vamos también con sistema financiero, pero ¿qué pasa cuando tenemos cuentas o inversiones en dólares? ¿Y qué ocurre? Dólares o cualquier moneda, moneda extranjera, simplemente moneda extranjera. Puedo tener en el tipo de cambio que sea, de la moneda que sea, y puedo llevar mi contabilidad con esas cuentas, pero esas cuentas también forman parte del sistema de créditos. Aquí sí les comento una cuestión. Fíjense, las cuentas que van a jugar para créditos son todas aquellas que me pueden generar una pérdida. Tener dinero en el banco y hay una devaluación me puede generar una pérdida. Tener dinero en moneda extranjera igual me puede, no por la pérdida cambiaria, sino que pierde poder adquisitivo. Esas son las cuentas y vamos a ver cuando se trate de otras que hay cuentas que no juegan, como el caso de mercancías. Pero volviendo al sistema financiero, ¿qué va a pasar cuando yo manejo moneda extranjera? Yo debo llevar un registro de esta moneda a dos tipos, al tipo de cambio, pero también al tipo de dólares o de moneda extranjera que yo maneje. Y vamos a pensar que yo tengo en una cuenta extranjera $2,159, en HSBC, que es uno de los bancos que te permitía tener una cuenta en moneda extranjera, tengo 3,676. En Banorte, estoy inventando que tengo $3,969. La suma de todos mis dólares son $9,804. Esta cantidad de dólares yo la tengo que convertir a pesos, porque no puedo mezclar promedio de pesos con promedio de dólares. No, arriba ya tengo, la parte de arriba ya me está hablando de pesos, pero la parte de abajo me habla de dólares. Entonces, la disposición establece que cuando yo vaya a manejar un tipo de cambio de dólares, es el tipo de cambio del primer día del mes. Es decir, al día 31 de enero sobraron 9,000, o tenía yo $9,804. ¿A qué tipo de cambio debo convertir? Me dice la disposición, lo tienes que convertir al tipo de cambio del primer día del mes. Así lo establece el artículo 44. ¿Ok? Y nos dicen, ¿y cómo lo voy a convertir? Espérense. El tipo de cambio al primer día del mes, pues no dices, ¿cuál es el que voy a tomar? ¿El de la mañana, el de la tarde o el de la noche? No sé. Bueno, pues vamos a ver cuál es. Y es el primer día, tiene que ser el tipo de cambio al día de la mañana. Pero dices, híjole, pues, ¿cómo lo sé? Pues es muy fácil. El tipo de cambio en la mañana es el mismo que el final del día anterior. Con el que cierro yo es con el que abro los mercados. Y ese es el tipo de cambio con el que tendríamos que evaluar técnicamente esto.
Y esto lo hemos respaldado por muchos años. Miren, aquí les comento, les comparto por qué reflejamos esta disposición. No, es más acá adelante. Los apéndices. Me dirán, ¿por qué no te vas a los apéndices como nos enseñó el doctor? Porque esta es una presentación, ¿eh? Miren, aquí está el tipo de cambio, muchachos. Por ejemplo, si yo quiero tomar el tipo de cambio del primer día el primer día del mes, para el saldo de los $9,000 que tenía yo al 31 de enero, yo tengo que tomar el tipo de cambio al primer día del mes de enero. Pero, ¿cuál es el primer tipo de cambio? Mire, tengo esta cédula parte del mes de diciembre, ¿ok? Y termina en diciembre. Tiene 13 meses. El tipo de cambio del mes de diciembre que encontramos aquí es de 19 pesos con .9352. Estos 19.9352 no tuvo variación al día primero, ¿ok? Por lo tanto, se quedó aquí. Vamos a ver algún caso. 20, por ejemplo, febrero. Enero. Enero cierra con 20.26 y febrero arranca con 20.26. Vamos a ver, en febrero cierra con 20.85 y ¿qué creen? Al día primero no cierra con 20.85, ¿ya se fijaron? 20.85 es como cierra febrero, pero marzo no abre con 20.85, digo más bien, abre con 20.85, pero no cierra con esa cantidad, porque durante el día hubo variantes en el tipo de cambio, de tal suerte que en este mes el saldo al 1 de enero, digamos que ese es el saldo final del día, es de 20.93. ¿Cuál debo de tomar? El saldo inicial, ¿ok? Dice que multiplique por el tipo de cambio al primer día del mes. ¿Cómo abres? Yo abrí con 20.85, aunque al final del día 1 de marzo cierre con 20.93. Por aquí les dejamos o les compartimos una anotación, un dato, ya es muy viejísimo, por eso es que, y no se ha cambiado, cómo se van publicando, cómo se rige los tipos de cambio, y obviamente las instituciones vean a cómo estaba el tipo de cambio, determinan el tipo de cambio con el que se solventarán obligaciones el segundo día hábil bancario siguiente y lo informan al Banco de México, quien determina un promedio. Eso fue el lunes. El martes aparece publicado en el diario oficial y se aplica a las operaciones realizadas en ese día. De tal suerte que es por eso que se toma el del mes anterior. Bueno, ok. Ay, perdón. Regresando, de ahí, automáticamente, si yo solamente detallo o alimento con estos datos, con mis datos de mis dólares que tenga, técnicamente hace la conversión en automático para mandarlo a pesos. Observe, saldo promedio de créditos con sistema financiero o cuentas nacionales son esta cantidad, 117,039, y en moneda extranjera convertido a pesos son 195,444. 117 y 195, que son estas dos cantidades que salen en automático en esta cédula. ¿Ok? Ya no tengo que llenar nada, no, porque ya lo vacié, lo saqué prácticamente.